Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra edición 17 de Políticas en Línea. Esta edición 17, de hecho, va a ser la última edición de Políticas en Línea en este año y quiero aprovechar para dar un agradecimiento a todas las personas que nos han seguido y nos han acompañado en este año tan diferente de lo que habríamos pensado. Pero no se preocupen, vamos a volver el año 2021 con Políticas en Línea y este espacio de análisis político lo queremos complementar con algunos formatos como artículos, como videos y podcasts. Y para este fin también estamos creando en este momento una página web exclusivamente para Políticas en Línea. Por supuesto, también en el año que viene nos va a seguir acompañando nuestra querida moderadora, Lady Jackson. Hoy vamos a hablar sobre un tema de crucial importancia para el desarrollo de un país. Vamos a analizar el estado de la justicia y la corrupción. Si uno compara a los diferentes índices internacionales que miden la capacidad o digamos la actuación democrática de un país, Costa Rica generalmente siempre destaca en la región como un líder en varias categorías de la democracia y esto por sus altos estándares democráticos. Un ejemplo es el índice de la libertad de prensa, en el cual Costa Rica siempre se encuentra entre las mejores posiciones a nivel internacional. Solo el resultado del índice de la percepción de la corrupción, publicado por Transparencia Internacional una vez al año, muestra un resultado un poco diferente. En el último índice que se publicó a inicios de este año, Costa Rica se posicionó en el puesto 44, obteniendo 56 de 100 puntos. Y en relación con Latinoamérica y el Caribe, Costa Rica ocupa solo la 6ª posición. Y esto puede indicar que en este ámbito todavía se pueden lograr mejoras. La corrupción tiene repercusiones muy negativas para el desarrollo de un país y, por ejemplo, en lo económico, la corrupción inhibe el desarrollo de la economía y desalienta a los inversores internacionales, ya que provoca inseguridad jurídica, distorsiona las condiciones de competitividad o de competencia y aumenta los costos. Y en lo político, la corrupción dificulta o incluso imposibilita el logro de importantes reformas o de objetivos de desarrollo. Y las instituciones políticas se vuelven vulnerables y las autoridades públicas, la administración pública pierde eficiencia. La corrupción desperdicia el dinero público y de esta manera los intereses de unos pocos individuos se imponen en detrimento del bien común. Ante la actual crisis económica y social que estamos viviendo en este momento en consecuencia de la pandemia, ahora me parece más importante que nunca encarar a la corrupción. La pregunta de cómo se puede combatir de forma efectiva la corrupción es una de las preguntas que le vamos a hacer a nuestra invitada de hoy. Me alegra enormemente que la coordinadora del informe Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal, nos va a acompañar hoy en este análisis con su extraordinaria pericia en estos temas. A la audiencia les deseo, como siempre, una muy entretenida e informativa tarde con Políticas en Línea. Para lo que queda del año, les deseo mucho éxito en todos sus proyectos, pero sobre todo les deseo salud. Cuídense mucho y no se olviden, es que seguimos viviendo con una pandemia. Con esto le doy la palabra a la moderadora Lady Jackson y les mando un saludo a todos desde la casa. Gracias.
Muchísimas gracias a doña Evelyn Geiser, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica. Y tal y como ella nos adelantaba, hoy nos acompaña Evelyn Villarreal, otra Evelyn, y ella va a estar conversando con nosotros sobre este tema tan importante, la corrupción y varias aristas que vamos a estar hablando para hoy. Queremos recordarles que usted puede dejar sus comentarios, sus preguntas en nuestra publicación Facebook de la Fundación Konrad Adenauer y también en el programa Estado de la Nación que están compartiendo esta publicación y la Fundación Acción Joven que nos acompaña con esta retransmisión. Doña Evelyn Villarreal es coordinadora del informe del Estado de la Justicia en Costa Rica, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doña Buenas Evelyn. tardes, ¿qué tal, Lady? Muy buenas tardes a las personas que nos siguen. Un gran saludo a la señora Evelyn Geiser que hizo la introducción. Les agradezco muchísimo, de verdad, a la Fundación Konrad Adenauer el espacio y la invitación para poder compartir un poco de lo que investigamos y hacemos en el programa Estado de la Nación. Vamos a estar hablando de varios temas en el marco de estas investigaciones que ustedes han venido trabajando y de estas al menos 3 entregas que ya han realizado en Costa Rica sobre el informe Estado de la Justicia. Primero, como para partir de conceptos generales y de forma breve, Evelyn, desde su experiencia, ¿cómo podríamos definir el tema, o más bien el tópico de la corrupción, probidad, transparencia? ¿Cuáles son como esas características generales más básicas de estos temas? Claro, para contextualizar un poco, bueno, primero, por un lado están los valores positivos que mencionas, transparencia, probidad, integridad, yo le agregaría también como valores a inculcar. La corrupción sería el antivalor, ¿verdad? Sería cuando no existen estos valores, sería la irregularidad. Bueno, empezamos tal vez con transparencia. Transparencia como la palabra la usamos comúnmente cuando decimos que algo es transparente, una prenda de vestir es transparente, es porque podemos ver a través de ella, ¿verdad? Es muy simple la comparación. Es porque la luz pasa a través de ella, se ve todo. Entonces esto aplicado a una entidad o a una persona, a una institución, es una institución abierta, ¿verdad? Que se muestra tal como es, a través de la cual se puede ver todo, ¿verdad? Esto es a lo que aludimos cuando decimos transparencia. Se ha puesto tan de moda, ¿verdad? El término, ¿no? Que incluso acá en Costa Rica nos acordamos, creo que bien, que la administración de gobierno pasado eh, trató, digamos, de usar la metáfora de la casa de cristal aplicada a la casa presidencial como una casa de cristal transparente. E incluso, no sé si se acuerda, Lady, que podaron unos árboles que impedían la visibilidad a la casa presidencial para que fuera visible a todos, ¿verdad? Entonces, eso es la transparencia. Ahora, no siempre la transparencia, digamos, hay personas que son transparentemente corruptas, ¿verdad? O sea, la transparencia es ser como usted es. Entonces puede ser que una persona admita transparentemente que es corrupta. Después, la probidad es otro principio, es uno de los principios más importantes en la administración pública, que es que el personal de la administración pública está obligado a realizar sus funciones de una manera correcta, ¿verdad? Proba, cumpliendo a cabalidad con todo el ordenamiento jurídico y además, muy importante, siempre persiguiendo el interés colectivo. Esa es como la parte eh, clave, ¿verdad? Del principio de probidad, al que yo le complementaría con integridad, porque probidad a veces está muy ligada a la función pública. Integridad es como más amplia. Siempre me acuerdo de una valla que decía, un rótulo que decía, integridad es hacer las cosas bien aunque nadie nos esté viendo, ¿verdad? O sea, es que
es lo que llamamos una persona recta, ¿verdad? Que hace las cosas a cabalidad, eso es integridad. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no está? No ocurre. Bueno, la corrupción, ¿verdad? Que es el antivalor o es la conducta irregular que tenemos que combatir. Y bueno, la verdad es que no hay una única definición de corrupción, ¿verdad? Hay muchos debates sobre qué es realmente corrupción. Hay una definición que se ha popularizado por medio de la Organización Transparencia Internacional, que la ha hecho, digamos, masiva, y es que corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio propio o de terceros. Esta es como la definición más sencilla. Vemos que tiene como tres elementos muy importantes, ¿verdad? El abuso, o sea, se traspasa, ¿verdad? Una norma o una línea que no tiene que traspasarse, se abusa de un poder encomendado, ese es el segundo elemento, o sea, usted tiene ciertas funciones y las pasa o le han dado cierta responsabilidad y lo traspasa, y además que es para beneficio propio o de un tercero que de otra manera, sin el acto corrupto, no puede llegar a obtener esos beneficios. Con esto voy a la siguiente pregunta. En los países menos desarrollados, generalmente este término de corrupción suele ser como más extendido, dependiendo de cómo lo interprete cada persona, ¿verdad? Porque como usted dice, se puede definir de varias maneras. ¿Influye de alguna forma la corrupción en el desarrollo de un país o más bien que los países menos desarrollados no tienen como esas estructuras suficientes o esas estructuras fuertes para luchar efectivamente contra la corrupción? Quizás si ilustramos esto con algún ejemplo. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, me imagino el tema del cementazo o casos así, ¿verdad? Todos los países tienen corrupción, todos los países, incluso en el índice de percepción de la corrupción que nos introducía en este programa, no hay nadie que tenga un 100, no hay nadie que tenga la nota perfecta o que esté libre totalmente de corrupción, aún los mejores países. Las diferencias es cómo están preparados esos países para controlar la corrupción, ¿verdad? Entonces, a ver, es distinto si usted tiene una institucionalidad, legislación adecuada, financiamiento para aplicar esa legislación y sobre todo otra cosa muy importante que es una cultura de legalidad, ¿verdad? Una cultura en la población de cero tolerancia a actos corruptos, de que no se vale saltarse la fila, de que no se vale eh, subirse a un tren sin pagar, ¿verdad? Esa cultura de legalidad más una institucionalidad robusta y una legislación permite a los países más desarrollados institucionalmente combatirla y controlarla mejor. Entonces la mantiene en un límite en donde no hace tanto daño, ¿verdad? En cambio, por el contrario, en países donde los estados son muy débiles, la institucionalidad no funciona bien, está la cultura del vivillo, ¿verdad? La cultura del que más bien el que se brinca las reglas es aplaudido, ¿verdad? Esos países crean más bien un caldo de cultivo, crean todos los nutrientes necesarios para que la corrupción se reproduzca y entre más amplia, pues tiene muchísimas más consecuencias en todos los ámbitos que se señalaban en la introducción, en la parte económica, en la democracia, en los servicios que recibe la población, en el ambiente de negocios, en todos los ámbitos. Este tema también incide de alguna forma en todo lo que es el sistema político democrático, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Sí, claro. Yo diría que es uno de los principales desafíos de las democracias modernas en este momento es combatir la corrupción de tal forma que no cause los problemas que ya se están viendo, ¿verdad? Que han estado causando, bueno, por problemas de corrupción se han derrocado gobiernos y aquí a la par tenemos casos en Guatemala, por ejemplo, pero también hay como
una erosión a la democracia muy lenta que va haciendo la corrupción, no es así como de golpe, sino que lentamente va erosionando ciertos principios democráticos muy importantes, por ejemplo, el balance de poderes, en los pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque al fenómeno de corrupción le interesa deshacerse de todos los obstáculos que tenga en la vía, ¿verdad? Y los pesos y contrapesos, los controles institucionales, las contralorías, las defensorías del pueblo, las procuradurías, los poderes judiciales independientes, todo eso va a tratar de irlo erosionando cada vez más. Una prensa independiente, por ejemplo, o una sociedad civil muy consciente. Eso va a tratar de minarlo para ir generando más bien mejor ambiente. Y bueno, y también otro que está muy estudiado, que han estudiado mucho, es la emergencia de populistas autoritarios, ¿verdad? En contextos de altísima corrupción es muy fácil que emerja un líder que diga yo voy a acabar con la corrupción de raíz, ¿verdad? Voy a eliminarla, como en Brasil, que por decreto el presidente Bolsonaro eliminó la corrupción por decreto. Entonces, Bueno, eso no sé, no sé si filosóficamente o textualmente o no sé cómo decirlo, pero no se podría hacer. no, pero él lo hizo, digamos, no importa, Sí, él sí, hizo el exacto. decreto. Pero digamos, este populismo en una población muy descontenta cala, ¿verdad? Cala cuando le dicen yo voy a eliminar el problema de raíz y tengo la solución, entonces, y usualmente, por supuesto, hacen algo peor o cuando ya estén en el poder, pero aún así, pues les sirve para ganar elecciones, ¿verdad? Entonces, esto es otro de los grandes desafíos o problemáticas que tenemos en ambientes altamente corruptos. Sí, es que te mencionaba también el costo real de la corrupción. Usted mencionaba este tema de ganar elecciones, pero también el otro lado, pues causa que las personas más bien no vayan a votar, genera esa desconfianza en la población. Al final, todo ese caldo de cultivo, como dice usted, hace que las personas no quieran creer en nada y, y finalmente, pues apoyen o se desentiendan de estos temas de corrupción. Y ahí hay un gran peligro, porque cuando la gente dice, digamos, todos los funcionarios públicos son corruptos, todos son iguales, todos los políticos son iguales, esa generalización que, que, que es muy fácil de vender, digamos, pero lo que nos hace es como tener una desesperanza de que si todos son iguales no se puede hacer nada, ¿verdad? O sea, entonces es como que toda la lucha que hacemos para mejorar el combate a la corrupción no va a tener ningún éxito porque todos somos corruptos y todos igual y todo. Entonces, es también un desincentivo a mejorar nuestros sistemas de integridad en los países. Ahora entrando ya de lleno a los informes, si bien es cierto, se han realizado 3 informes sobre el estado de la justicia en Costa Rica, 2015, 2017 y 2020, el más reciente. ¿Cuáles son como esos datos más relevantes que arrojan estos informes? ¿En cuáles ámbitos se ha detectado que las personas cometen más corrupción o que las personas son más corruptas? ¿Se puede decir así como que las personas son más corruptas? Bueno, nada más permítame 2 segundos para contarle a la gente qué es el estado de la justicia, antes de darle algunos datos. El estado de la justicia es un informe que hacemos desde el programa Estado de la Nación, gracias a un convenio con el Poder Judicial. Y hablando de transparencia, justamente esta es una actividad de transparencia del Poder Judicial en donde pone a disposición toda su información para que un ente externo, que es e independiente, que es el Estado de la Nación, haga valoraciones de su desempeño. Entonces, en las 3 ediciones que hemos hecho es un informe bianual, tratan temas distintos, tratamos cada vez de conocer un poquito más de lo que hace el conglomerado judicial. Entonces, bueno, hemos visto desde temas de historia del Poder Judicial, la parte, digamos, el OIJ, la defensa pública. Esto es un conglomerado enorme, ¿verdad? Que al cual no se le puede tomar así como una foto de todo, sino que vamos con aproximaciones sucesivas. En cada informe tratamos de ver un tema nuevo.
Y en este último informe que publicamos en junio de este año, justamente los temas especiales estaban relacionados con corrupción. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ahí tiene un papel doble. Primero, tiene un papel muy importante en la sanción de los delitos de corrupción, ¿verdad? Porque ahí es donde llegan las denuncias de estos delitos y finalmente es quien tiene que poner una sanción judicial. Pero también tiene otro papel muy importante que es a lo interno, es el combate a lo interno, porque esta es una de las instituciones más vulnerables, entonces tiene que tener niveles de preparación muy fuertes a lo interno para evitar que la institución la coopten el crimen organizado, digamos. Personas corruptas que quieran, ¿verdad?, hacer que sus juicios salgan más rápido o salgan de esta manera. Entonces la tentación es muy grande, por eso es una institución muy vulnerable. En esta parte, lo que encontramos en el informe es que efectivamente el Poder Judicial se ha tomado muy en serio el tema de corrupción interna. Es una de sus prioridades como política institucional. Ha desarrollado una gran cantidad de iniciativas. Muchas de ellas son incluso reconocidas a nivel internacional, como la política de justicia abierta, la política de participación ciudadana, una oficina de cumplimiento que acaban de abrir, un reglamento de conflictos de interés que es prácticamente único. Entonces, ha hecho muchas cosas. Más bien acá el informe lo que dice es que se necesita coordinación entre esta gran cantidad de iniciativas y además un financiamiento adecuado, que hasta ahora, digamos, no lo han podido obtener. Esto es en la parte interna. En la parte de cómo trata los delitos externos, ahí es donde más pusimos como la sonda a profundidad para ver qué era lo que estaba pasando, porque usualmente, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, el escándalo, ¿verdad? En la prensa, el cementazo, la trocha, ¿verdad? Eso es lo que sabemos, pero no sabemos cómo terminan, ¿verdad? Nunca le damos seguimiento. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, darle seguimiento a ciertos casos de corrupción para ver toda la vida que ellos tienen durante su proceso judicial, desde que empiezan hasta que terminan. Entonces, lo que me preguntabas específicamente, ya voy a llegar a la pregunta, ¿quiénes son los casos más importantes, verdad? ¿Qué llega más al Poder Judicial de denuncias? Lo que más llega, Lady, son casos del Poder Ejecutivo. Esa es como y no sé si me permite, voy a tratar de compartir. Querías compartir una diapositiva que es muy importante para que las personas vean gráficamente estos niveles que va a explicar usted, como estos porcentajes. Ya ahí la estás compartiendo, ya ahí se ve. Voy a ponerle... Completa, pantalla completa. Ahí está. Listo. Perfecto. Okay. Este gráfico lo que nos dice es cuáles son las personas denunciadas, ¿verdad?, imputadas en el proceso. No necesariamente culpables, ojo, ¿verdad?, sino que son las denunciadas. ¿De dónde vienen? Entonces, nosotros lo que decimos es que el perfil de estas personas nos indica que la mayoría de estas denuncias que llegan son lo que llamamos en corrupción delitos de cuello blanco. ¿Por qué cuello blanco? Acuérdense quién anda camisas de cuello blanco. ¿Quiénes son los funcionarios? Bueno, generalmente las altas jerarquías, mandos medios hacia arriba, y los hombres. Ese es el perfil, digamos, de lo que nosotros nos encontramos, es que 2 de cada 3 de estas denuncias son contra hombres, entre 30 y 49 años, o sea, en su edad, digamos, productiva más importante, y casi todos tenían educación universitaria o más, ¿verdad? Aquí no es un problema de falta de educación, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso decimos que es de cuello blanco por el nivel de las personas denunciadas. Pero vean, en este gráfico hay una cosa muy interesante. La barrita, la parte que está en gris, que es la más pequeña en todas las barras,
es de esas personas quienes llegaron a una sentencia del tribunal. O sea, quienes terminaron realmente con una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria, ¿verdad? No necesariamente son todas sanciones. Pero la mayoría de los que llegaron a sentencia del tribunal son del Poder Ejecutivo, de nuevo, de ministerios. Ahí hay un peso muy grande de los oficiales de tránsito que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Pero en cambio, vea, digamos, las municipalidades que están en el segundo lugar, los funcionarios municipales están en el segundo lugar de denunciados, sin embargo, ahí solo 2 llegaron a sentencia. Entonces, aquí hicimos algunos procesamientos estadísticos y efectivamente, digamos, hay una relación estadística entre estar en cierto sector del Estado y lograr una sentencia o no. La otra cosa que quería mostrarles, ya que estoy aquí compartiendo la pantalla, es que estos delitos que llegan al Ministerio Público, la gran mayoría son delitos sencillos, lo que llaman, digamos, delitos sencillos. ¿Por qué son sencillos? Porque solamente tienen un imputado y un delito. Son más fáciles, digamos, el proceso de acusar a alguien si solo te acusan por un delito y solo sos vos la persona imputada. En cambio, los casos complejos, que ya requieren muchísimo más preparación, son los que tienen muchos imputados y muchos delitos. O sea que usted lo están acusando por varias irregularidades a la vez y, digamos, estuvo implicada una red de personas. Entonces, hay varios imputados y esos son los casos de alto perfil o complicados, que son más o menos 1 de cada 3 de los que llegan finalmente a los tribunales. Entonces, ahí también hay como que poner atención, porque en realidad la corrupción actualmente se hace en redes. Digamos, la corrupción individual es la microcorrupción, ¿verdad? Pero la corrupción de más impacto, que genera más efectos en la hacienda pública, en la ciudadanía, tiene que hacerse en redes, incluso en redes internacionales, como lo vimos con Odebrecht. Son enormes redes de personas y estos son los menores de los casos que ve la Fiscalía. En el caso, qué interesante el caso que acabas de mencionar, porque era uno de los que te iba a preguntar, ¿cómo funciona entonces el sistema judicial en nuestro país? Bueno, Costa Rica no estuvo involucrado totalmente, sino que otros países de Latinoamérica. ¿Cómo funciona el sistema de justicia en estos casos? Es una buena pregunta. Mire, lo que nosotros encontramos en estos estudios es que realmente tenemos una falta de capacidad en recursos, sobre todo de investigación, de percepción, de detección, de investigación, porque estos delitos son muy, muy complejos. Entonces, digamos, la Fiscalía Anticorrupción nos decía, yo necesito un perito informático y no hay. Son especialidades de investigación muy elevadas, ¿verdad? De gente con conocimientos muy elevados que no necesariamente están disponibles en el Poder Judicial, o que si están, hay uno para ver todo, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que hacer fila los delitos de corrupción con los delitos de trata de personas, con los delitos cibernéticos, con los delitos sexuales, porque hay muy pocas personas para cierto tipo de evidencias, como, digamos, abrir una computadora o abrir un celular. Eso se requiere cierto tipo de capacidades, digamos, ellos nos decían perseguir a un funcionario, hacerle fijo, que llamamos, ¿verdad? En popular. Bueno, eso requiere 3 turnos de personas para perseguirlo 24/7. Entonces, también es muy intensivo en términos de personal. Y eso no lo tenemos, ¿sí? No lo tenemos hasta recientemente, muy recientemente, el OIJ acaba de abrir una pequeña unidad anticorrupción. El año pasado el Ministerio de Hacienda les negó los fondos
que estaban destinados para esa unidad y para todo un programa de fortalecimiento de los órganos anticorrupción. Entonces, pueden haber muy buenas intenciones, pero hace falta mucha más inversión para que se conviertan en realidad. Aquí, No sé aquí qué uno, haríamos nosotros en un caso complejo, sinceramente no sé si pudiéramos aquí con un caso complejo como Odebrecht o como FIFA o como esos casos a nivel mundial, no sé qué haríamos, sinceramente. bueno, sí, y uno se pregunta porque entonces, ¿cómo es la función entonces del Estado, verdad? Porque si existe la legislación, pero no hay financiamiento, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? Acá pregunta Alejandro Calmo, no quiero dejar esta pregunta porque es con las diapositivas que usted presentó, dice que él ve demasiadas desestimaciones y sobreseimientos. ¿Falla el Ministerio Público en acusar tanto o qué es lo que ocurre? Sí, claro, otra vez puedo mostrar, La diapositiva, sí, claro. le voy a, Quizás de para hecho, explicar por qué se llega finalmente a tan pocas sentencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí cuando usted nos mostraba esos números de que solamente llegan 13, solamente llegan 2, en el caso de las municipalidades? vean los datos que están aquí para responder un poco a esa pregunta, cuáles son los resultados de los delitos que ingresan. Solamente el 7% de los casos relacionados con corrupción terminan en una sentencia del tribunal. Entonces, hay mucho sobreseimiento, muchas desestimaciones que se hacen en la etapa preliminar. El 93% de los casos terminan en una desestimación o en un sobreseimiento. ¿Qué es esto para la gente? Bueno, eso significa que el caso no amerita, por muy distintas razones, pasar a un juicio para tener una sentencia condenatoria o absolutoria. Puede ser porque no es delito, porque no tiene suficiente evidencia, no está bien armado, puede ser, sí, digamos, porque se inventó, en realidad era un caso inventado, que esto en corrupción suele suceder porque se utilizan para eliminar rivales políticos, ¿verdad? Bueno, esto no lo encontramos en el estudio, ¿verdad? Pero en la literatura se sabe que se usa mucho en campañas electorales, digamos, usted acusa a su rival de tal cosa, va al Ministerio Público, pero en realidad el Ministerio dice, no, esto no es cierto, ¿verdad? Lo tiene que cerrar. Entonces, sí, digamos que el sistema penal es así. En otro estudio que nosotros habíamos hecho para todo el sistema penal, solo el 15% llega a una sentencia. En este entonces es todavía menor, la mitad llega a una sentencia. Que, pues por supuesto que alerta, ¿verdad? Alerta porque un sistema que solamente sea capaz de llevar a tribunales al 7% de los casos, tiene que revisarse, al menos, ¿verdad? ¿Qué En es lo que la, está pasando? eh, ¿Por qué no estamos pudiendo llegar a condenatorias? Y de estos, las condenatorias solamente fueron 12 personas en un año, en el año 2017 que hicimos este muestreo. Quizás en la diapositiva que estaba antes, Evelyn, en donde se mostraba el gráfico de los casos, ministerios públicos, municipalidades, y ahí donde finalmente se mostraba, creo que era una de las primeras diapositivas. Espérenme para ver. Esa, exacto. Ahí entonces surgía la pregunta de don Alejandro, ¿verdad? Que por qué finalmente esos cuadritos en gris, por qué finalmente llegaban hasta esos números, ¿verdad? Porque se sorprendería, como dice usted, por qué tan pocos casos. Pero bueno, es que hay procedimientos y hay procesos en toda esta parte legal, podríamos decir. Sí, no quiere decir que porque usted sea denunciado sea culpable. Obviamente el sistema penal está para eso, ¿verdad? Para determinar si es o si no es. Digamos, yo no quiero decir que el 100% de los denunciados tenga una condena. Eso tampoco es el punto. El punto es que es un porcentaje muy pequeño de sentencias. O sea, de verdad hay algunas que no merecen ir a juicio, hay algunas que efectivamente
no están tipificadas, hay algunas que no tienen pruebas y eso está muy bien. Pero digamos que uno esperaría que ese porcentaje no fuera tan alto, porque si es tan alto, si estamos pudiendo sancionar a tan poquitas personas con este sistema, que además hemos mejorado, aprobamos la ley contra la corrupción, se fortalecieron algunos órganos, se creó la Procuraduría de la Ética, la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, si aún así estamos logrando tan pocas sentencias, algo está pasando. Ante esto también me planteo la siguiente pregunta. Entonces, el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, ¿cómo lo podemos explicar? ¿O cómo más bien ustedes lo encontraron? Bueno, ahí es, quería mostrarles otro dato que encontramos, porque pudimos medir en este muestreo de casos exactamente la duración de cada uno de ellos. Son duraciones muy altas, muy elevadas. Si usted ve esta gráfica que está acá, lo que muestra la distribución en días de los casos. Entonces, aquí hay como dos llamadas de atención importantes. La línea negra, la mediana, divide los casos. Aquí está el 50% de los casos y aquí está el otro 50% de los casos. Pero lo que nos llama la atención son los extremos. Primero que hay cerca de un 35% de casos que duran menos de 140 días. Esto es, digamos, casi que una duración récord. Los terminan en menos de 140 días. Y después hay otro, casi 25% de casos que duran más de 3,000 días. 3,000 días son casi 9 años. Entonces, estos extremos, tanto los que duran muy poquito como los que duran muchísimo, son los que alertan, ¿verdad? En términos de justicia pronta y cumplida. Primero, unos porque se fumigan muy rápido y otros porque duran muchísimo. Y después lo que hicimos fue, como teníamos este acceso a todos los expedientes, pudimos ver paso por paso a dónde se está quedando, qué etapa está durando más. Y la etapa que dura más es la etapa de investigación y de preparación del caso. O sea, desde que la persona va y pone una denuncia en el OIJ, en la línea 800, en cualquier canal de denuncia que haya, desde la denuncia hasta que eso pase por primera vez a un juez que decida, nada más es el juez que decide si esto va a seguir o no, o si se termina ahí. Eso más o menos en promedio toma 1,000 días, o sea, esos son 3 años. Para que pase de la denuncia a eso. Y tenemos cada uno de los pasos que hay internos, que son los informes, la solicitud de informes al OIJ, cuánto tarda el OIJ entregando ese informe a la fiscalía, cuánto tarda después la fiscalía juntando todo, ¿verdad? Armando el caso y llevándoselo al juez para pedir una acusación o una desestimación o lo que pida. Y eso Entonces, estamos pensando, Evelyn, estamos pensando este ejemplo que usted está dando en un caso individual. O sea, más o menos, ¿cuál es el promedio de casos que manejan? Me imagino, o sea, si se hiciera un total de días de casos, ese es bueno, el es promedio, incontable. exacto, ese es el promedio de todos los casos, pero vean que aquí nosotros pusimos, digamos, un máximo porque encontramos casos que duraban hasta 5 veces más que el promedio. Ya el promedio es alto, pero hay casos en donde la máxima, digamos, la máxima duración quintuplica ya las duraciones que ya tenemos de por sí altas. Y esto es solo para que el juez decida si pasa a sentencia o no. Si el juez decide esto pasa al tribunal, ahí hay que esperar otros 2 años para que le den audiencia en el tribunal penal. Y si va a casación y si va a tribunal de apelación, siga sumando años, ¿verdad?, al proceso. Entonces, sí, sí son procesos que tardan mucho tiempo y lo que pudimos descubrir es que hay por lo menos 3 años en esa etapa preparatoria en promedio. Yo creo que estos datos
bueno, asustan un poco, ¿verdad? También cuando las personas quizás no entienden que son procesos tan amplios, pero esta explicación nos ilustra un poco más. Ante esto, yo, bueno, pensaría que esto es otro desafío, porque la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos del país en materia de corrupción? Creo que la cuestión tiempo es parte de uno de esos desafíos. Es suficiente tener como una normativa más rigurosa en términos de configuración de delitos, definición de sanciones y compensaciones, como usted lo mencionaba ahora? Bueno, como yo no soy abogada, yo no creo mucho que las leyes arreglen muchos de estos desafíos, porque la mayoría de estos desafíos son de gestión o de preparación institucional o de capacitación de recursos, y eso pues no se arregla con una ley. Digamos que aun si no pudiéramos mejorar ninguna legislación, yo creo que el país ha avanzado muchísimo, tiene normativa muy buena, ha aprobado convenciones internacionales que para nuestro caso son vinculantes, ¿verdad? Y podría perfectamente tener muchísimo más efectividad con la ley que ya hay. Vea que una cosa que encontramos en este muestreo es que la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que creó un montón de nuevos tipos de delitos para poder, digamos, atrapar mejor las prácticas corruptas, no se utiliza, no se utiliza casi en estos casos. Se siguen utilizando los tipos penales viejos del Código Procesal Penal, peculado, prevaricato, incumplimiento de deberes, que son, digamos, los viejos, y todos los nuevos creados con la ley contra la corrupción casi no se utilizan en la persecución judicial. Entonces, no es tanto como crear leyes, porque las creamos y no las usamos, ¿verdad? Entonces, creo que si tuviera yo la varita mágica, apostaría más en temas de gestión y de recursos. Gestión y financiamiento, ciertamente. ¿Qué otras áreas deben considerarse para lograr este efectivo combate a los efectos de la corrupción en el país? ¿Usted conoce, como podríamos decir, algún ejemplo de buena práctica donde un cambio de gobierno y de políticas logró reducir significativamente la corrupción? Eh, Mire, una cosa que faltaría y que faltaría en el país es una mejor organización, digamos, gobernanza institucional para estos temas. Me refiero a que ahorita en Costa Rica, si usted pregunta en el gobierno como periodista, Lady quiere saber quién es la contraparte aquí encargada de los temas anticorrupción, no hay, digamos. O sea, para temas de salud está el ministro de salud, para temas de educación está, para obras públicas está el ministro, para corrupción, para integridad, para probidad, ¿quién está? Entonces, cuando no hay como una responsabilidad específica, esto se diluye. Cuando dicen, es que esto es un tema transversal, bueno, eso de transversal significa que se desaparece, ¿verdad? Se invisibiliza. Sí, porque uno pensaría que es algo básico, ¿verdad? Pero no, Y pues así como no hay un responsable institucional, que no digo que tenga que ser una institución nueva, puede ser que se lo recarguen a algún ministerio, pero que haya una figura, digamos, que se sepa. Pero también, así como no hay responsable institucional, no hay una política de Estado. Casi todos los países de América Latina tienen una política anticorrupción, una política nacional anticorrupción, como se llame, digamos, tienen varios nombres, pero nosotros no tenemos una política, no tenemos un sistema ¿y anticorrupción. por qué Entonces, no es muy se, difícil. quizás usted que tiene como más experiencia en esos temas, por qué no se ha logrado concretar esta especie de política o qué falta, qué nos falta? Eh, a ver, bueno, quiero decirle que hay un grupo que está trabajando en eso, además soy parte de ese grupo, así que sería raro que no lo mencione. Hay un grupo multiactor interinstitucional que ha venido trabajando todo este año a pesar de la pandemia en
en la creación de una estrategia nacional anticorrupción, que ya va a un documento muy avanzado. Ha sido lento el proceso, pero riquísimo en el sentido de que han participado gente con muchísima experiencia en el tema, aportando de verdad, con toda su voluntad. Todas estas cosas se hacen sin recursos, ¿verdad? No hay, en otros países hay un donante, digamos, en Honduras hay donantes, en Guatemala hay donantes que financian políticas anticorrupción, que financian ONGs anticorrupción. Aquí no, aquí como todavía no estamos en llamas, ¿verdad? Y Costa Rica sigue apareciendo en la mitad de la lista de los índices, no hay cooperación internacional, en las prioridades institucionales hay otro montón de incendios antes de dedicar recursos a temas de integridad y corrupción. Entonces ha tenido que ser un poco lento, pero yo creo que se está trabajando en eso y pronto podemos tener por lo menos un avance de lo que tenemos actualmente. Con la otra pregunta que le hacía, si usted conoce algún ejemplo de buena práctica en algún gobierno que logró reducir los niveles de corrupción. Híjole, Está complicado. Sí, yo creo que nos tendríamos que ir un poquito fuera de la región latinoamericana para ver a dónde, sobre todo en los países de la Unión Europea que se integraron tardíamente a la Unión Europea, en donde tuvieron que hacer una serie de reformas sustantivas a su legislación, a sus sistemas judiciales, y lograron repuntes muy importantes en los índices internacionales después de eso, ¿verdad? Ahora, en este momento, ya no sé tanto si están tan bien, ¿verdad? Lo que yo creo es que las políticas anticorrupción definitivamente como que ponen al país, aunque no acabe con la corrupción, ponen al país en otro nivel y facilitan a la sociedad, a la ciudadanía, herramientas para que luchen a mediano y largo plazo contra esto, porque no es algo como que van a ver el efecto de inmediato, ahora es un cambio cultural. Entonces es tener una política, ojalá por ley, como en México, digamos que tiene el sistema integridad por ley, eso va a ir provocando, digamos, cambios paulatinos. El no tenerla dificulta muchísimo más hacer ese cambio cultural a largo plazo. Con el ingreso a la OCDE se vuelve como una obligación tener esta estrategia y esta política, ¿cierto? Claro, es uno de los indicadores que siempre está como en rojo ahí en los informes de la OCDE, ¿verdad? Que no tenemos un rector. De hecho, el tema de la rectoría está en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual somos signatarios, que dice que el país tiene que tener un ente rector en la materia. Entonces, y las pocas avances que hemos hecho en estos, digamos, últimos 5 años, en temas normativos, que se ha mejorado, digamos, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fue un gran logro, fue gracias al proceso de inclusión a la OECD que estaba apurando para que ese tipo de cosas se aprobaran y fue parte de todo el paquete que aprobó la Asamblea Legislativa. Si no, creo que hubiera estado más cuesta arriba aprobar ese tipo de cosas. Evelyn, acá ya tengo varias preguntas del público a quienes les agradecemos su sintonía y también las preguntas que plantean acá. En realidad son bastantes, entonces te las voy a hacer y te voy a pedir como ser puntual. Yo sé que es un poco difícil ser puntual para ver si contestamos, aunque sea un poquito, a todos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar con Viviana Vega, que dice: en Costa Rica, en ocasiones una falta que tiene sanciones de suspensión temporal del funcionario termina en que al mismo se le solicita la renuncia a su puesto. ¿No es eso algo extremo y a la larga dañino? Depende de la falta, ¿verdad? Depende de la falta. Creo que
Sí habíamos hecho un estudio previo antes sobre el régimen disciplinario administrativo, que es otro gran tema, ¿verdad? Que aparte tiene muchas falencias en términos de, digamos, cómo se define una falta, ¿verdad? ¿Qué es realmente una falta? Puede ser que llevarse un lápiz en una institución sea una falta grave, pero en otra sea una falta menor, y las instituciones varían muchísimo, muchísimo su régimen disciplinario, y además tiene una enorme dificultad para implementarlo. O sea, para realmente que el jefe se empodere, ¿verdad? Y lo haga. Entonces, no sé, el caso específico de Viviana es que depende de cuál es la falta, puede ser que la sanción amerite el despido, pero eso no sucede tan fácilmente, ¿verdad? Eso pasa por todo, o Un debería procedimiento. pasar por todo un proceso, Ujú. un debido proceso de un régimen disciplinario. Sí, algún procedimiento administrativo generalmente. Juan Chávez dice, qué relación hay entre la transparencia en la función pública y corrupción? ¿Cómo se podría incentivar desde la participación ciudadana y desde espacios comunales, asociaciones de desarrollo o entidades más próximas a la ciudadanía? Toda la relación del mundo hay. Son tres elementos totalmente concatenados. Donde hay transparencia, si usted pone luz a los lugares opacos, ¿verdad? Si usted lleva luz y los hace transparentes, por lo menos pone más obstáculos a las personas que quieran cometer ahí irregularidades o corrupción, porque están siendo vistos. Eso es casi una reacción fisiológica de uno. Si usted sabe que usted tiene una cámara, funciona distinto. Si usted Ujú. sabe que lo están viendo, funciona distinto. Entonces, llevar transparencia en las instituciones, tener que estar dando cuentas, sacando estadísticas, y la otra parte muy importante, ¿quién usa esas estadísticas y esa información? Tiene que ser necesariamente una ciudadanía muy activa, muy empoderada, que haga fiscalización. Y hay millones de formas de hacerlo, muy interactivas, digamos, muy colaborativas también, porque el asunto no es irse a pelear con la autoridad, sino es colaborar, hacer un monitoreo constructivo. Por ejemplo, presupuestos participativos, auditorías sociales, ¿verdad? Comisiones mixtas en municipalidades. Hay muchas formas de hacer ese monitoreo, porque si además esa información que está transparente la usan los ciudadanos, la usa la prensa, ahí aumentamos muchísimo más el estándar, ¿verdad? Y le ponemos más obstáculos a las redes de corrupción. Tengo otra pregunta de Juan Carlos Méndez Castro que dice, ¿existen delitos que se amparan en el marco legal de manera que se hacen pasar como legales? A manera de ejemplo, montaje de licitaciones que ya tienen dueño, y también menciona que las denuncias menores que saturan los tribunales retrasan la atención de casos que requieren de una mayor importancia. Lo plantea a modo de pregunta. Correcto, hay todo un fenómeno que se llama la corrupción legal, y es que no todos los actos de corrupción son delitos, ¿verdad? Porque el derecho penal no va tan rápido como la realidad, entonces no pueden tipificar todas las conductas que son corrupción. Entonces hay conductas que aún ni siquiera se encuentran tipificadas y como delitos y no llegan a los tribunales, pero no por eso dejan de ser corrupción, no por eso dejan de ser un abuso de poder para beneficio propio, aunque no estén tipificadas. Y bueno, lo de los carteles ese es un excelente ejemplo de eso. O sea, puede ser que un cartel, una compra pública haya pasado absolutamente todos los filtros legales, haya cumplido a cabalidad con toda la normativa, se adjudica sin haberse saltado una sola ley del país, y puede ser que eso desde el principio, digamos, desde la definición del cartel ya venía de por sí la corrupción. Entonces, esa es una buena, o es un buen ejemplo, pero hay muchos, porque no toda corrupción es ilegal, ¿verdad? No es sinónimo de delito. Hay otra que no llega al Poder Judicial.
Dice Alex Arias, en torno a estos especialistas requeridos anticorrupción, ¿se saben cuáles áreas son las necesarias? ¿Por qué eso podría incentivar que las personas capaces se especialicen afuera del país y luego retornen para llenar el vacío? ¿Qué impide a que esos vacíos sean llenados por profesionales? Creo bueno, yo no soy especialista en criminología, pero creo que, bueno, justamente criminólogos pueden hacer mucha falta, pero criminólogos especialistas en crimen organizado, en estas grandes redes internacionales, y todo el personal que tenga que ver con temas tecnológicos, ¿verdad? O sea, con temas de, no sé, por ejemplo, piensen en el caso de FIFA, ¿verdad? Que habían un montón de países involucrados. Eso se rastreó desde la policía de Los Ángeles, que subcontrató a una empresa de TI, de software y todo, que hizo el rastreo del dinero alrededor del mundo. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser, digamos, no es que todo el mundo tiene que estar al Poder Judicial, pueden subcontratar especialistas según las necesidades, pueden subcontratarlo hasta a nivel internacional también, no es que tenga que estar el especialista aquí sentado en un escritorio del OIJ. Pero creo que ahí el problema, que es lo que impide, es la falta de recursos, definitivamente. Esas cosas son muy caras. Tenemos otra pregunta, dice de Guaisán Jin, es un hecho que cuando el funcionario público está bien remunerado estaría menos propenso a la corrupción. Con la pauperización de la remuneración en el empleo público, ¿cómo se pueden tomar medidas para evitar la corrupción? Yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación de que el funcionario público, si está más remunerado, es menos corrupto, por dos razones. Una, porque eso implica entonces que yo tengo que pagarle a alguien para que sea honesto. Entonces ahí estamos empezando desde un principio equivocado, ¿verdad? O sea, está dentro de sus funciones ser honesto. Yo no tengo que pagarle más o menos o mejor. Pero el otro tema es que si usted ve lo que dijimos que eran funcionarios de alto nivel, son jerarcas, son los que ganan más. Entonces usted no podría explicar por qué el presidente o ministros, o que los que ganan más, los que tienen más, son los que están mayormente involucrados en estos delitos, porque entonces son los que tienen más dinero, ahora no son los más bajos los que están ahí. Y dice Rodrigo Campos, bueno, este es un comentario, hay poca literatura en criminología y menos aún cuando se trata de investigaciones académicas para enseñar a estudiar la corrupción. Es un fenómeno tan opaco como los estudios de la riqueza. Esto a modo de comentario. Tengo acá otra pregunta. Quizás para explicar un poco, ¿verdad? El trabajo que ustedes realizan, ya han hecho estos 3 informes, ¿de qué forma se implementan o se utilizan estos hallazgos que ustedes encuentran en los informes, estos hallazgos relevantes en el sistema de administración de justicia costarricense? Porque uno pensaría que ustedes, bueno, pues analizan todo, entran a la casa del Poder Judicial, ¿verdad? Ellos están anuentes a estos estudios. Entonces, luego, cuando ya se presentan, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué aplican? ¿Qué no? ¿Cómo funciona? Cada vez que nosotros hacemos una edición del informe, se presenta con las autoridades judiciales, ¿verdad? Por supuesto, desde la Corte Suprema de Justicia, donde se presenta el informe siempre en una sesión. Pero además, en este caso específico que trabajamos desde el inicio con la Fiscalía de Anticorrupción, Transparencia y Probidad, se les presentó a ellos los resultados, se trabaja con ellos, están muy interesados, digamos, hay una apertura clarísima de estar muy interesados en mejorar, sobre todo en mejorar las estadísticas, cómo pueden llevar algunos de estos indicadores. Así que, digamos, se hace la transferencia de conocimientos. Nosotros no tenemos la competencia de tomar decisiones ni de hacerles recomendaciones puntuales, pero sí se hace toda la transferencia de conocimientos y ahí depende un poco de las jerarquías de cada una de las entidades que conforman el Poder Judicial, asumir o no algunos de los retos que plantea el informe con las evidencias de la investigación.
Tengo acá otra pregunta de Nati Art. Dice, una vez haciendo un estudio sobre la corrupción donde era colaboradora, me di cuenta que los investigados eran miembros de asociaciones, lo que me dejó impactada porque si bien es cierto esos casos también se dan, los que generan más interés son los que tienen poder en las instituciones, pero sí se solapó con ese estudio los verdaderos corruptos. Bueno, es más bien a modo de comentario de experiencia, ¿verdad? Lo que ocurrió con ella. Bueno, ahí tenemos también otros comentarios y demás. Esperamos que los hemos respondido con estas otras respuestas que hemos dado. Y una pregunta infaltable, podría decir yo, en todo este tema de la pandemia del COVID, ya que vamos terminando. ¿Usted ve alguna indicación de que la pandemia COVID-19 tiene como cierta repercusión en la corrupción o en los esfuerzos que se hacen para poder detener este fenómeno de la corrupción en el país? Bueno, siempre que hay dinero disponible sin controles, aumenta el riesgo de corrupción. Llámese emergencia nacional por desastres meteorológicos, por pandemia, por cualquier tipo de oportunidad en donde haya dinero sin controles o donde se hagan más livianos, más light los controles, los riesgos van a aumentar, ¿verdad? Y creo que, bueno, de hecho creo que ya vimos algunos casos en la Caja Costarricense de Seguro Social con compras millonarias que por hacerse, porque se necesitan, ¿verdad? Y hacerse tan rápido, todos sus riesgos aumentan, ¿verdad? Ahí es donde mucho más se necesita estos auditores ciudadanos, estos monitoreos, esta transparencia, digamos, que esté totalmente abierta las compras de emergencia, que yo pueda comparar cuánto compraron y a dónde, o sea, ese tipo de cosas ahora son más necesarias que nunca. Y tiene, por supuesto, otro impacto directísimo, es que vamos a estar toda la institucionalidad pública en una crisis importante presupuestaria, especialmente el próximo año, y pues esto golpea también los ya de por sí escasos recursos. Ahora, pensar en grandes inversiones para estos órganos de control, pues es impensable. Entonces, los golpea en el sentido de que tienen más trabajo, más que hacer, pero menos dinero. Entonces hay que ser muy, muy creativos en estas áreas en los próximos años. Y con eso tengo otros dos comentarios. Dice Juanjo Chávez, como escuché por ahí, los dineros públicos deberían pasar pocas manos y tener muchos ojos encima. Y dice Alejandro Calvo, para el primer trimestre del 2021 publicaré una guía para identificar los delitos asociados a las compras públicas. La idea es guiar al funcionario público y a las empresas oferentes del Estado. Esto también es un esfuerzo importante. Genial, sí, claro. Bueno, doña Evelyn, son las 5:03. Creo que les hemos robado 3 minutos, pero muchísimas gracias. Es un tema muy amplio. Vemos acá cómo con los comentarios y preguntas se hizo más interesante. De hecho, doña Evelyn Villarreal es coordinadora del informe Estado de la Justicia, y a quien le agradecemos habernos acompañado en esta edición de Políticas en Línea. Así que muchísimas gracias, doña Evelyn. Gracias, Lady, de verdad. Y bueno, para los que quieran profundizar un poquito más, los invito a leer los 2 capítulos del Estado de la Justicia que hablan de esta temática más a profundidad, e incluso a contactarme vía nuestra página web del Estado de la Nación para cualquier otra consulta adicional. Y de verdad que le agradezco mucho a Lady y a la Fundación Konrad Adenauer este espacio. Muchísimas gracias a usted, doña Evelyn, y también muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron y nos acompañaron durante estas ediciones de Políticas en Línea. Y como doña Evelyn Geiser adelantaba en un inicio, la representante de la Fundación, esta es la última edición de este año 2020, pero para el próximo año 2021 traemos nuevos formatos y nuevas informaciones
para generar esta opinión pública y este debate político también y construir todos juntos la democracia que tanto queremos en nuestro país Costa Rica y bueno, reflejarlo así al mundo entero. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición a todas las personas y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.